Bien, damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí. Saludamos a los hermanos que nos están ayudando y los que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo ahí por Facebook. Que Dios les bendiga. Vamos a tener el tiempo de la escuela dominical y vamos a seguir con este estudio de eternidad a eternidad. Esta es la parte 18, la segunda parte. Voy a leer un versículo que está en 2 de Timoteo 3:1 que dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos prepares de mente y corazón para recibir tu mensaje. Y te pido que me uses como instrumento, Señor, para enseñar tu palabra tal como ella es. Bendice a cada hermano que nos está escuchando y viendo por Facebook. Bendice a los hermanos aquí presentes que nos están ayudando en toda esta grabación y con su apoyo. Y bendice a tus hijos donde quiera que estés, sobre todo los que están enfermos, los que están atribulados. Sé con cada pastor, con cada misionero y con cada creyente en el mundo entero. Gracias porque contamos con tu fidelidad, con tu protección y con tu amor que no cambia y que permanece siempre igual. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la preparación del escenario mundial para la venida del anticristo. Y quise leer este pasaje. Dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, cuando yo me pongo a ver documentales o todo lo que está sucediendo, uno se puede dar cuenta cómo la maldad cada día va en aumento. El engaño, cómo la gente cada día se está alejando más de Dios. Aparte de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, vamos a hablar de eso hoy en el mensaje también de las 11:15, pero todo esto nos tiene que hacer pensar lo que la palabra de Dios ha dicho ya muchos siglos antes, cerca de 2000 años atrás, y también en el Antiguo Testamento, cerca de 3000 años atrás. Todo se está cumpliendo. O sea, el mundo, desde que el hombre pecó, no ha mejorado, ha empeorado, ¿verdad? Escribí ayer, creo que fue ayer en Facebook, que el conocimiento, o estamos en la era del conocimiento, pero el conocimiento no puede resolver los problemas más importantes de la humanidad, como obtener la paz, tener esperanza, tener felicidad, tener protección, tener la seguridad de la vida eterna. O sea, eso no lo da el conocimiento humano, nos lo da cuando conocemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Por eso cada día está peor, que el mundo cada día se aleja más de Dios, menosprecia más su palabra, y entonces pues quieren resolver las cosas a su forma, a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Y todo esto pues está preparando el escenario mundial para cuando venga el anticristo. Así que vamos a continuar. Otra de las cosas que vamos a ver es una generación materialista y egocentrista. Si ustedes se recuerdan, vimos que el engaño va a ser usado por el anticristo. El engaño está a la orden del día. También vivimos en una generación hedonista, que a la gente le gusta los placeres, solamente los placeres materiales y sexuales. Y también vimos que estamos en un mundo donde proliferan las prácticas ocultistas en vez de buscar la verdad de Dios. Pero también vivimos una generación materialista y egocentrista. Cada uno quiere vivir lo mejor posible sin importarle lo demás. Todo lo contrario de lo que Dios enseña en su palabra. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a ver hoy en el mensaje de las 11:15 que uno de los mandamientos nuevos que Cristo dio fue: amaos los unos a los otros. Y Cristo dijo en esa oportunidad: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Cuando la gente se ama, pues se ayuda, se consuela, se fortalece y no se juzga indebidamente. Pero la generación de hoy es materialista y egocentrista, solamente piensan en ellos mismos. Lo más importante para la mayoría de las personas hoy en día es el bienestar material y económico. Eso es lo que les interesa, no interesa otra cosa. No importa cómo venga, ni de dónde venga, ni quién lo dé, ni lo que crea el que lo dé. Lo que importa es el bienestar material y económico. La mayoría de las personas solo piensan en sí mismos, o sea, cómo yo vivir mejor. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida después que conocimos al Señor, fíjense cómo ha cambiado. Quizás antes de conocer al Señor
el porcentaje de pensar en nosotros mismos era mayor. Pero cuando conocimos al Señor, ese porcentaje cambió. Ahora nos preocupamos más por los demás que por nosotros. Pensamos en nuestras familias, la mamá, el papá, los abuelitos, los hijos, los nietos. O sea, pensamos en otros, no tanto en nosotros, porque precisamente Dios cambia nuestro corazón. Pero la generación que vivimos, que es una generación materialista y sin Dios, pues solo piensan en sí mismos, no les interesa otra cosa, no importa. Pueden oír de que hay gente que se está muriendo de hambre, que hay gente que está necesitada, ni les va ni les viene. O sea, oyen la noticia y es como si no oyeran nada. Déjenme decirle, y eso es un motivo de gozo, y yo sé que ustedes quizás lo sienten también, o lo sienten también como yo, cuando yo veo a esas personas que están padeciendo hambre, que se están muriendo enfermos, que no tienen una casa donde vivir, que no tienen ropa que ponerse, que andan descalzos. Hermano, a mí se me aguan los ojos, a mí se me parte el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Pero esta generación sin Dios, pues eso no les interesa. A esos mismos, si los pueden oprimir más y le pueden sacar algún provecho, lo hacen en vez de ayudarles. Así que hoy la mayoría vive pensando en sí mismo. Se ha perdido, como dice la Biblia, el afecto natural, o sea, el poder ocuparse de aquellos seres que nos han ayudado y de aquellas personas que nos han hecho bien, el afecto natural. Nadie se interesa por nadie, a veces ni de la misma familia. Eso lo hemos visto, gente, por ejemplo, hijos que abandonan a los padres o padres que abandonan a los hijos. Abuelos que abandonan a los nietos o nietos que abandonan a los abuelos. Esa es la generación que estamos viviendo. O sea, a veces no se preocupan ni por la misma familia. La filosofía reinante es yo primero, yo después, yo siempre. Esa foto que tienen ahí tristemente es Stalin, ¿verdad? De esos que vivieron en esa generación, fueron gente muy malvada, solamente pensaban en ellos mismos, mataron, asesinaron, y no estábamos hablando de que mataron, asesinaron, esclavizaron, torturaron, no fue a 10 personas, a 100 personas, millones de personas. Se calcula que Stalin, según los historiadores, fueron cerca de 20 millones de personas que murieron siendo sometidas y esclavizadas. Pero la filosofía reinante en ese tiempo y ahora tristemente es yo primero, yo después, yo siempre. O sea, yo es el que me interesa vivir. El anticristo durante sus primeros 3 años y medio dará bienestar material y económico. Por eso va a engañar al mundo, porque la gente a veces cuando habla del anticristo y no conoce la profecía, piensa que todo el tiempo del anticristo va a ser el tiempo de la gran tribulación. No, va a durar 7 años, los primeros 3 años y medio, pues la gente va a decir, este hombre es lo mejor que hay, porque va a dar bienestar económico, va a haber una prosperidad, va a ser lo que le llaman los que practican el horóscopo, la era de Acuario, la era dorada, va a haber trabajo, normalmente no va a haber esas guerras que hay hoy, va a haber una paz superficial, pero va a haber paz. Y entonces la gente dice, lo que nos interesa es esto, no importa si cree o no cree en Dios, lo que nos interesa es que nos da bienestar material y económico. Y exaltará a su nivel máximo el yoísmo, haciéndoles creer a todos que cada uno en particular es lo más importante y que los demás no importan. O sea, eso es lo que él va a decir. No, lo más importante eres tú. No sé si han oído a personas que tienen estas filosofías que dicen, oye, lo más importante eres tú, olvídate de lo demás. Entonces, no, eso no es así, eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos que pensar en aquellos que están más necesitados. Miren, yo siempre doy gracias a Dios por lo que tengo, sea mucho o sea poco. Dios me ha bendecido grandemente, pero el cristiano debe dar siempre gracias a Dios, porque hay millones que siempre nos ha habido, pero millones, cientos de millones que están peor que usted y peor que yo, millones. Pero el yoísmo y el materialismo no piensa así. O sea, se calcula que un porcentaje muy pequeño son los que viven bien, pero el mayor porcentaje en el planeta Tierra viven en la miseria, esclavizados por otros y productos de abusos de autoridad y de todas esas cosas. Y sobre todo hay continentes como en el África, en Asia, en la India, en todos esos países que un grupo vive muy bien y los otros viven en una forma terrible. Pero él va a hacer que cada uno nada más que piense en sí mismo como que es lo más importante y que no se interese por los demás. Con respecto a esta terrible realidad, escribió el apóstol Pablo hace 2000 años atrás. También debe saber esto, este fue el pasaje que leímos, pero lo vamos a leer completo ahora, que en los postreros días, últimos días,
Vendrán tiempos peligrosos. Nunca como ahora el tiempo ha sido tan peligroso. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es algo que se está cumpliendo al pie de la letra. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nunca como ahora el hombre se ha amado tanto. O sea, un ejemplo, está la mamá enferma. A mí no me interesa la mamá. La mamá, ¿saben lo que dice la gente? Esto es triste. Ya la mamá vivió su tiempo, ahora tengo yo que vivir el mío. Oye, qué manera de pensar. O sea, o los abuelos, ya los abuelos tuvieron su tiempo, ahora yo tengo que tener el mío. Entonces, si los abuelos están pasando necesidad, que se las arreglen como puedan. Bueno, hombres amadores de sí mismos, o sea, además que satisfacerse ellos. Esa es la generación que estamos viviendo, por eso estamos en el preámbulo y el escenario está preparado para cuando venga el anticristo. Avaros, o sea, ellos, tratar de que ellos tengan lo necesario, aunque los demás no lo tengan, y entonces gastan para ellos, pero no para los demás. Vanagloriosos, o sea, todo lo que obtienen es por su conocimiento, por su poder. Soberbio, nunca como ahora he visto tanta soberbia. Por ejemplo, como declarar que todo lo que yo hago es por el poder que tengo, por los medios que tengo, por el dinero que tengo, por la influencia que tengo, y se olvidan de Dios. Blasfemos, haciendo blasfemia contra el Dios Todopoderoso, desobedientes a los padres. Nunca como ahora ha habido tanta desobediencia a los padres. Yo me recuerdo en el tiempo que yo viví, yo siempre quise mucho a mis padres y los respetaba mucho. Yo me recuerdo que quizás ustedes también, que por ejemplo habían dos personas, eso me lo enseñó mi abuela. A mí me crió mi abuela, pero mi padre me enseñó muy buenos principios y mi mamá también. Pero una de las cosas que enseñaba a la familia era el respeto. Por ejemplo, habían dos personas hablando, o sea, una estaba aquí, la otra estaba aquí. Los niños no se atrevían a pasar por el medio de ellos. Si no había otra forma de salir de la calle, estaban en su cuarto o en la cocina o o en el patio hasta que se terminara la conversación, pero nadie interrumpía. Ese era el respeto. Hoy no, hoy están conversando dos y tumban al abuelo, tumban al tío y tumban los sillones y pasan ellos por arriba y no hay quien les diga nada. No, es que ellos hay que darles esa libertad. Así estamos viviendo, desobedientes a los padres, no se respetan, no se aman. Acuérdense que uno de los mandamientos que Dios da en su palabra es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso es que la juventud hoy está viviendo menos y está muriendo por la droga, por la violencia, por la corrupción, porque precisamente no honran a sus padres. Ingratos, la ingratitud está a la orden del día. O sea, lo que tengo es porque me lo merezco. Eso no es así. Lo que tienes es por la misericordia de Dios. Impíos, o sea, llenos de maldad, no importan si para yo estar bien tengo que hacerle mal a otro. Sin afecto natural quiere decir que no sienten ningún tipo de afecto por la familia, el amor ese filial. O sea, no tengo que amar tanto a mi mamá, déjame ver si puedo explicarlo así, no tengo que amar tanto a mi hijo, no tengo que amar tanto a mi padre si mi bienestar está por medio. O sea, si mi bienestar está por medio, el amor de mi madre lo voy a volar. No me importa. Ese es sin afecto natural. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, por eso vemos que en el mundo hay millones, cientos de millones de personas que están viviendo solos. Pero no porque no tengan familia, sino porque la familia no se ocupa de ellos. Ni los llaman, ni le mandan una tarjetica. Hermano, esa es la generación. Implacable, bueno, el ser implacable viene junto con todo lo otro, con impíos, calumniadores, nunca como ahora se han levantado tantas calumnias, intemperantes, o sea, no mantienen un principio, crueles en todo sentido, aborrecedores de lo bueno. O sea, en vez de buscar lo bueno, aborrecen lo bueno y entonces pues hacen lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Usted lo puede leer después. Si eso no es un retrato del mundo en que vivimos, entonces yo no sé cuál es. Pero cuando se escribió esto, que hace 2000 años, se estaba escribiendo que esto ocurriría con más énfasis o en más alto grado en los tiempos del fin. O sea, en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Hermano, sin lugar a dudas, esos tiempos los estamos viendo. Ahora, una generación sumida en el más grande caos político, social y moral de su historia. Nunca ha habido un periodo tan caótico como este.
Independientemente ahora de la epidemia del coronavirus, vamos a borrar la epidemia del coronavirus. Antes del coronavirus había un total caos político, social y moral en el mundo por el pecado y la desobediencia a Dios. Claro, ahora esta pandemia también lo ha agudizado. Corrupción política en cada país, tanto en las más altas esferas como en los cargos de menor jerarquía. Ahí tienen lo que está detrás. Con la corrupción todos pagan. Eso es una realidad que tenemos que dar gracias porque vivimos en un país donde no es que no haya corrupción, pero es en menor grado. Pero hay lugares donde usted con el dinero lo compra todo. O sea, está comprando al juez, compra al jefe de la policía, compra al que tiene que impartir la justicia. Porque sí, tristemente, pues, el dinero. Y entonces no estamos hablando de que usted le va a dar a la persona $20. Usted llega y son personas que, tristemente, los que trafican, los que viven de la droga, los que viven del tráfico humano, de esa gente que las pueden poner después a trabajar en esos lugares de explotación sexual. Y entonces esa gente llegan y entonces le dicen, bueno, aquí hay un problema, para tú poner esto aquí hay un juez que se opone, o hay un diputado que se opone, o hay un gobernador que se opone. Estoy hablando en sentido general, a nivel mundial. Entonces dice, hay un problema, ese hombre no cede. Si va a ceder, tú verás, lo voy a ir a ver. Entonces va el tipo, manda un emisario y le dice, oye, he oído de que usted, que no sé qué cosa, bueno, yo te puedo dar algo. No, yo sí es verdad que a mí no hay quien me compre. Y el tipo le dice, bueno, aquí tienes $5 millones. Dice, bueno, entonces ya la cosa cambia, ya entonces podemos hablar. Eso es la triste realidad. O sea, porque no estamos hablando de que a veces le dan 20 millones. Pero ¿por qué le dan 20 millones? Un ejemplo, porque lo que van a hacer les va a dar miles de millones. Y el que quizás tiene el cargo, pues no tiene nada de eso. Pero la corrupción es algo que está a la orden del día. Y precisamente lo que va a estimular el imperio del anticristo es eso, de que tú estés tan corrupto que no respetes a nadie, ni ames a nadie. ¿Por qué? Porque la maldad está personificada en el anticristo que viene por obra de Satanás. Porque todo lo malo, ¿de quién viene? De Satanás. Y todo lo bueno viene de Dios. Si yo estoy influenciado por Dios, yo voy a hacer lo bueno. Pero si mi influencia viene de Satanás, yo voy a hacer todo lo malo. Engañar, comprar, no amar, ocuparme de mí mismo y abusar de todos los demás. Descontento social en todos los países por abuso de las autoridades superiores. Eso lo estamos viendo todos los días a nivel mundial. Degradación moral tanto de las autoridades gobernantes como de la gente del pueblo. O sea, hay una degradación total. Cuando vemos los noticieros, yo tengo la bendición, y digo la bendición porque puedo tenerlo, y tengo noticieros de varios países. Entonces, son noticieros de ellos, no es que tienen que ver con aquí. Por ejemplo, yo puedo ver el noticiero de España, puedo ver el noticiero de Chile, puedo ver el noticiero de Colombia, que tengo 2 o 3, puedo ver el noticiero de Perú, el noticiero de Ecuador. O sea, son propios de allí, pero cuando los veo digo, oye, pero es que esto, lo que yo pensaba que ocurría en ciertos lugares, no, está ocurriendo en todos los lugares. La misma corrupción, la misma violencia, la misma maldad, no importa si es un pueblo pequeño o una ciudad grande. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y eso es lo que el anticristo va a aprovechar para tomar el control total. Caos en los programas fundamentales de asistencia social, o sea, se cogen el dinero. Entonces la gente dice, oye, pero no tengo ni para... ¿Saben que hay personas que se han estado trabajando durante, digamos, 30 años? Estoy hablando de muchos países, y cuando llega la hora de retirarse no tienen ni un retiro, porque lo que acumularon de retiro se lo cogieron las autoridades. Dicen, no tienes nada aquí. Así que arréglatelas como puedas, ¿verdad? Así que tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido Dios. Hay problemas en la vivienda, salud, trabajo y salarios dignos. O sea, hay gente que no tiene nada de esto. O sea, no tienen una vivienda donde vivir, no tienen la salud, no se la pueden cuidar y no tienen salarios dignos. El anticristo logrará el control absoluto de ese imperio, haciéndoles creer a todos que él resolverá todo este terrible caos, lo cual logrará de una forma astuta en sus primeros 3 años y medio. O sea, el engaño es muy sutil. Entonces él va a llegar a decir, oye, todo esto lo voy a resolver. Tú que estás necesitado, tú que estás desamparado, tú que no tienes un retiro, tú que no tienes una vivienda, yo todo lo voy a solucionar. Entonces la gente va a decir, bueno, pues este es el hombre. Pero todo es un engaño, porque ¿cuántas veces han engañado a las personas así?
O sea, ¿cuántas personas fueron engañadas con ventas de casas? No, te vamos a vender esta casa, el interés es tal, tú puedes estar tranquilo. Y después, ¿qué pasa? Le hicieron una traquiñuela, le hicieron algo que estaba oculto. Y después, ¿qué pasa? Que la casa la perdieron y perdieron todo el dinero que invirtieron. Eso ha pasado a nivel mundial en muchas veces y en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el engaño está a la orden del día. Entonces él va de una forma astuta a cautivar a la gente y decirle, oye, yo soy el hombre, y va a lograr algunos, voy a ver cómo digo esto, algunos beneficios para la población, pero todos tienen que ver con el aspecto material, nada con lo espiritual. Lo espiritual a él no lo va a interesar, porque acuérdense que él está apoyado por el propio Satanás, para después manifestarse como el terrible y sanguinario gobernante, que tendrá el nombre característico de su crueldad, la bestia. O sea, cuando él tome el poder, entonces ya se da a conocer como la bestia. Entonces ahí sí es verdad que ya se acabó todo lo que él prometió. Y entonces los que no le sigan, pues van a ser en ese tiempo decapitados. Al respecto dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, el tiempo de la gran tribulación, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. O sea, cuando el mundo en este tiempo, ya que el anticristo esté manifestándose, que acuérdense que la iglesia va a ser llevada antes, diga, bueno, ya tenemos paz y seguridad. Dice que de pronto va a haber paz y seguridad repentina, y después va a venir ese tiempo de la gran tribulación, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. O sea, ya cayeron en la red, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente va a pescar con red, y hay gente que pescan con anzuelo, pero bueno, para poder entender esto, una vez que los peces están en la red, no se pueden salir. Olvídese, por mucho que luche, él sale vivo, pero después lo matan. Entonces, el que caiga en la red del engaño, ya después por mucho que luche, ya olvídese, ya cayó. Y entonces el diablo va a hacer de ellos unos esclavos, que eso es lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Una generación afectada y azotada por los más grandes fenómenos naturales de su historia, a través de todos estos años, no solamente de estos 2000 años, sino desde antes, ¿verdad? Nunca como ahora han habido tantos desastres naturales, huracanes, tornados, terremotos, maremotos, fuegos forestales. Bueno, hablando de fuegos forestales, estaba comentando con mi hijo, oye, no he oído ninguna noticia de Australia, porque de ese noticiero sí no lo tengo, pero dice, papi, ¿qué vamos a oír de si Australia hay coronavirus o no? Si Australia se ha quemado casi completo, y es verdad, millones y millones de hectáreas fueron quemadas. Claro, Australia es un continente grande, un país grande, pero está devastado por los fuegos forestales, sequías extremas. O sea, hay lugares en que no llueve por años, entonces no hay alimento. Y entonces en otros lugares inundaciones que lo arrasan todo, erupciones de volcanes. Se calculan que hay aproximadamente 1.500 volcanes que están activos en el mundo, tormentas de nieve, de granizo y grandes tormentas eléctricas, contaminación del aire y el agua. Todo esto está sucediendo. Nunca como ahora ha habido tan... Ahora, en medio de todo este asunto de la pandemia, pues Dios ha mostrado misericordia en lo que les voy a decir. El aire se ha purificado, el agua se ha purificado, y donde antes no se veían los peces, ahora se ven los peces. Inclusive dice que allá en Italia ya se ven hasta los delfines. ¿Por qué? Porque el viajar tanto la gente, el haber tantos aviones, al haber tantos carros, pues contaminaba todo eso. Pero en realidad el mundo está contaminado, está contaminado el aire, el agua, y toda esta contaminación está provocando que en muchos lugares del planeta haya epidemias que a veces se convierten en pandemias, como este que estamos viviendo, lo cual ha estado ocurriendo desde que el pecado entró al mundo y desde que el hombre ha desechado a Dios y su palabra. La rebeldía contra Dios siempre ha tenido consecuencias. No olvidemos que entre las señales dadas por Cristo que ocurrirían antes de su segunda venida están las epidemias. Pueden leer Mateo 24:7. O sea que no solamente en este tiempo, han habido epidemias a través de los siglos anteriormente, pero todo ha venido por la contaminación. ¿Y qué pasa? Que el hombre en su afán no le importa que se eche a perder la creación. Acuérdense que la creación Dios la hizo para que el hombre la disfrutara. Por ejemplo, los que se dedican a la industria de la madera, que han talado millones de hectáreas de bosques. Ustedes saben que
Dios hizo un mundo perfecto. Si usted mira el planeta Tierra va a ver que hay mucha vegetación. ¿Por qué Dios hizo los árboles? Vamos a preguntarnos, porque Dios todo lo hizo con un propósito. El árbol es el que purifica el aire. ¿Qué hacen los árboles? Cogen todo el anhídrido carbónico que se echa al aire y entonces lo absorbe y entonces expulsa oxígeno. O sea, es como una planta purificadora. ¿Qué pasa? Que al haber quitado todos esos grandes bosques, el aire está contaminado. Porque el monóxido de carbono, entonces, hace que la gente tenga problemas de asma, problemas de los pulmones, haya muchas epidemias y muchas cosas. O sea, el hombre ha echado a perder la creación de Dios. Pero claro, Dios sigue todavía permitiendo que su sol salga sobre buenos y malos, y no han podido llegar con su contaminación al sol. Han podido contaminar la tierra a tal grado que a veces hay tanto polvo del Sahara, por ejemplo, que usted no puede ver la luz del sol. Ahora, por ejemplo, estaban anunciando en estos días en España que habría lluvia, pero usted sabe que España está encima de África, ahí está el desierto del Sahara, y entonces dice que del polvo del Sahara iba a ser tanto que la lluvia iba a ser como con lodo, o sea, iba a caer como con lodo. Imagínese tú qué clase de... Pero ese polvo del Sahara nos llega aquí a Estados Unidos. Fíjense todo lo que viaja, atraviesa todo el Atlántico. El Atlántico completo para acá, y el Pacífico es del otro lado. Todo el Atlántico y nos llega el polvo del Sahara. ¿Por qué? Porque todo eso, esa contaminación ha sido producto del pecado. Porque Dios que le dijo al hombre, oye, tienes que cuidar la creación. Cuida a los animales, come de los árboles. Pero no había contaminación al principio cuando Dios creó todo eso. Empezó después y eso ha traído todo esto que está sucediendo. Todo esto ha causado angustia, muerte, anarquía, hambre y miseria. Increíblemente ya se está pronosticando una gran hambruna para fines de año, producto de que con esta pandemia, pues los recursos para enviar ayuda a esos países va a ser menor. Nuestro mundo, a causa de todo esto, está gimiendo y con dolores de parto. Eso es una clave profética que está en el libro de Romanos. Dice Romanos 8:22, la siguiente clave profética: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Imagínense que ahora usted tiene, déjame ver si puedo explicar esto bien, usted tiene una cajita grande. En esa cajita está llena de oxígeno. Y entonces ahí usted tiene unos animalitos que pueden estar viviendo bien. Usted lo tiene lleno de huequitos o una jaula, pero usted comienza a meterle humo. ¿Qué pasa? Los pajaritos se van a morir o las aves se van a morir porque se empieza a contaminar el aire. Bueno, nuestro mundo es como una gran caja que está cubierta allí, protegida por toda la capa esa de ozono que tiene y la atmósfera que tiene la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que el mundo, por millones y millones de toneladas, bombardea toda esa contaminación de las fábricas, de los fuegos forestales causados por la maldad del hombre y por el pecado del hombre. Y entonces ¿qué pasa? Que el aire está contaminado. Por ejemplo, ahora, en China y en otros países, en México, en muchos días usted no podía ver a un poco de distancia, ver los edificios, porque el aire estaba tan contaminado que no se veía. Pero producto de eso mismo, o sea, ¿cómo tú vas a contaminar el oxígeno? Es como si ahora nosotros que estamos aquí empezamos con un tubo a meter monóxido de carbono para acá. El monóxido de carbono lo producen los carros. Entonces, si usted coge un carro, se mete en una habitación y deja su carro encendido, usted se va quedando dormido, se muere sin darse cuenta. Eso es lo que sucede. Bueno, eso es lo que han hecho con el mundo. Entonces, la creación está gimiendo y está con dolores de parto hasta ahora. Dice la clave profética: la caótica situación de nuestro mundo, por todas estas cosas que están ocurriendo, ha ocasionado que sus dolores de parto sean más fuertes, indicando con ello que el alumbramiento del fin está a las puertas, lo que traerá primeramente el arrebatamiento de la iglesia, el reino del anticristo y después la segunda venida de Cristo para la implantación del reino milenial. O sea, el mundo se está cada día contaminando más por el pecado y la desobediencia. Una generación donde la violencia y la maldad afecta a toda la redondez de la tierra. La violencia y la maldad. La cultura de la violencia rige nuestro mundo. Violencia no solamente por los gobiernos, violencia también dentro de las comunidades y dentro de la familia. Por ejemplo, familiares que se matan unos a otros. Hay una violencia extrema que rige, la cultura de la violencia rige nuestro mundo. En naciones grandes y pequeñas, en pueblos y comunidades remotas, personas de todas las edades están bajo su influencia destructiva. Niños, jóvenes, adultos, ancianos.
Muchos hogares y familias han sido destruidas a causa de ellas, a causa de esta violencia que está minando el mundo. Ahora, esto tiene una razón de ser. El anticristo regirá con mano de hierro, sin escrúpulo ni piedad y usando la más extrema violencia. Acuérdense que en ese tiempo todo el que no se ponga la marca va a ser decapitado. Con razón, nuestro Señor Jesucristo advirtió lo siguiente en su sermón profético que aparece en Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cuando hablamos como los días de Sodoma y Gomorra que los estamos viviendo? Bueno, él también dio otra clave. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé fueron días de gran maldad y violencia. Pueden leer Génesis capítulo 6. Si leemos Génesis capítulo 6, usted va a ver que el motivo por el cual Dios decide destruir el mundo por el diluvio, por aquel diluvio que ocurrió y que está comprobado por los científicos que sí hubo un diluvio, aunque no reconocen que es el que está relatado en la Biblia o no lo quieren reconocer. Dice allí en el capítulo 6 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres, el versículo 5, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mar. Y dice más adelante: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Y después continúa allí: y se corrompió la tierra, en el versículo 11, delante de Jehová, y la tierra estaba llena de violencia. O sea, era la maldad y la violencia, y por eso vino el diluvio. Ahora bien, ¿no está el mundo lleno de maldad y violencia? Sí. Y entonces va a venir la venida. Ahora, lo otro es una generación donde proliferan por doquier falsos profetas, falsos mesías y falsos apóstoles. Eso está a la orden del día. Por eso tanta gente es engañada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya la gente está preparada de antemano para cuando venga el gran engañador, que va a ser el anticristo, y lo van a recibir bien, los cuales el diablo usa para engañar y seducir a cuantos pueda. Allí en 1 de Juan dice que vendrán muchos engañadores, y en Colosenses 2 también el apóstol Pablo habla acerca del engaño. Confundiendo y adulterando la sana doctrina. O sea, ese es el engaño. ¿Cuánta gente está confundida porque no tienen una sana doctrina? Si usted lee Lucas 18:8, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué fe? La fe verdadera. ¿Por qué? Porque la gente ya no coge la Biblia para predicar Biblia. Empieza a sacar de su intelecto, que está ya corrupto, y entonces empieza a dar enseñanzas nuevas. En cuanto a la verdad de Dios, no hay ninguna enseñanza nueva, todo está aquí. Y ya esa enseñanza es bien vieja. Por lo menos la Biblia tiene descrita ya, contando desde el Antiguo Testamento, unos 3.500 años. Aquí no hay que añadir nada. O sea, lo que está aquí es bien viejo, pero es bien nuevo. O sea, es la verdad de Dios. La verdad no se pone vieja. O sea, la verdad permanece intacta. Y lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y lo ratificó Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento sigue vigente. Pero la gente está confundiendo y adulterando la sana doctrina, y por eso hay tanto engaño en el mundo. Ahora, proveyendo señales como si vinieran de Dios, por lo cual Cristo advirtió a sus discípulos diciendo, o sea, el diablo se las ha arreglado para entonces, bueno, no solamente voy a corromper la doctrina, sino que voy a engañarlo, porque la gente es más engañado por los ojos a veces que por los oídos. La gente, hay un dicho que dice ver para creer. O sea, mucha gente pueden ser engañadas oyendo, pero más gente son engañadas viendo. Y entonces por eso está pasando esto. Fíjense lo que Cristo dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, gente que decía predicar la verdad del evangelio siendo mentira. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, cosas que la gente podía ver. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. ¿Cuántos han sido engañados por falsos milagros? Y la gente es cautivada. La gente no importa si lo que está diciendo es bueno o malo. No, ha hecho un milagro y entonces lo voy
a seguir. Todo este ambiente reinante de falsos profetas y falsos mesías está allanando el camino para el más grande engañador, el anticristo. Una generación que ha alcanzado el más alto nivel en cuanto al aumento de la ciencia en toda su historia. Indiscutiblemente, yo diría que el último siglo, los adelantos de la ciencia han alcanzado su mayor grado. Y todo esto tiene un propósito, lo vamos a ver ahora. El más alto grado en lo referente a la informática y la computación. Sofisticadas computadoras controlan el tráfico aéreo marítimo, el sistema financiero a todos los niveles, sistemas de seguridad y vigilancia, las armas nucleares, los controles en las carreteras y las autopistas, comercio comercial e internacional, los bancos y las bolsas de valores. Todo esto está controlado por las computadoras. Y lo más temido por muchos, el control de los datos personales de cada uno de los habitantes del planeta. O sea, uno dice, bueno, yo no tengo el chip. Bueno, el chip o la marca, algunos creen que sea el chip, eso no se puede asegurar. Pero el diablo va a usar los adelantos de la ciencia para implantar su reino mundial. Pero ustedes saben que andamos con el chip arriba. Se los voy a mostrar. Usted ahora agarra su tarjeta, lo mismo la del banco que una tarjeta de crédito. Tome usted la tarjeta, esta la tengo yo del Bank of America, y usted ve este cuadrito aquí, ese es el chip, ahí está toda su información. Entonces, ¿qué le han hecho creer a la gente? Que esto da seguridad, o sea, no te roban la tarjeta. Exacto. Usted pone el chip, te pone su tarjeta y claro, no, está bien, usted hace su pago, pero ya usted supo lo que usted compró, dónde lo compró y a qué hora lo compró. Saben de quién es la tarjeta, sabe cómo está su crédito, o sea, su sistema crediticio. Sabe si usted tiene vivienda o no. Y sabe qué programa de salud tiene o qué seguro de salud tiene. Lo sabe todo. Es más, sabe si usted está viudo o no está viudo. Es que lo saben todo. Y entonces la gente pues está de lo más contento. Y claro, el sistema le obliga a usted a usar esto, porque si no tenemos eso, entonces usted no puede irse de viaje, no puede alquilar un hotel, no puede alquilar un carro, porque lo obligan. Eso es lo que va a hacer. Claro, no es igual que cuando quieran poner la marca a usted. Ahí sí, los que estén en ese tiempo, que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación, no se la van a dejar poner y van a ser muertos. Pero, oye, el control de los datos personales de cada uno de los habitantes del planeta, pues está implantado, y eso lo va a lograr el anticristo con más eficacia. Ahora bien, les voy a decir esto como un dato adicional, y ya estamos terminando. Ahora se habla del censo. Entonces están haciendo énfasis en que la gente se cense. Ahora, yo pregunto, no es que sea malo el censo, pero hermano, ¿ustedes creen que los gobiernos no saben la cantidad de personas que tienen en cada país? Muy sencillo. Aún los indocumentados ellos lo tienen que saber. Porque los indocumentados trabajan y esa información ellos la tienen. Y todo el mundo tiene un número de Social Security. Su número de Social Security dice quién es usted, dónde vive, si se mudó, si no se mudó, cuánto tiene, cuánto recibe, si está jubilado, si no está jubilado. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que estos censos lo hacen para hacerle creer a la gente, aunque usted no lo crea, de que no tenemos la información suya. Sí la tienen. Esto lo hacen. Y claro, a veces lo hacen para tener más detalle, pero hermano, los gobiernos saben cuántas personas tienen. Es como que ahora yo vaya a casa de Julio, un ejemplo, o vaya a casa de Mayra, digo, oye, vengo, Mayra, me hace falta saber un censo de tu casa. Pero si yo conozco a Mayra, yo sé que en casa de Mayra los que viven, ¿qué censo tengo que hacerle a Mayra? ¿O qué censo tengo que hacerle a Julio? Un ejemplo, ¿no? Si yo los estoy visitando constantemente. O sea, el mundo sabe, los gobiernos saben las personas que tienen. Pero ese es el control, o sea, lo tienen. Ahora, ¿quién no tiene tarjeta de crédito? Muy poco. Pero tienen, por ejemplo, tienen ahora una ayuda de food stamp. En la tarjeta de food stamp también está el chip. ¿Qué les parece? O sea, no hay arreglo por todos lados. Así que estamos en ese control que va a ser todavía más controlado, y valga la redundancia, en el tiempo del anticristo. Los más modernos medios de transporte, así como modernas carreteras y autopistas, lo que hace que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro de forma rápida y cómoda. Si se usa el transporte aéreo, se puede ir a cualquier parte del mundo en cuestión de horas. Las más sofisticadas armas de guerra, desde las convencionales hasta las nucleares, así como de carácter biológico, bacteriológica o químicas,
Así que todo eso será usado por el anticristo, así como también los más modernos equipos, tanto para el uso de defensa o de ataque. Todos estos adelantos científicos, conjuntamente con todo su poder diabólico, los usará el anticristo para implantar su imperio mundial, en el cual todo el mundo estará controlado y vigilado. Hay dos pasajes bíblicos que verifican esto que acabamos de decir. Dos claves proféticas, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, lo que escribió Daniel hace 2700 años atrás era para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se someterá. Muchos correrán, o sea, la gente ahora en este tiempo está reducido o está muy limitado, pero siempre hay millones de personas que se trasladan de un lugar a otro. Y la ciencia se aumentará. Algunos atribuyeron esto al conocimiento de la palabra. No tiene que ver con el conocimiento de la palabra, porque la ciencia se aumentará, tiene que ver con una clave que va a usar el anticristo. O sea, como ahora, por ejemplo, si ahora hacemos así y se cae el internet completo, se paraliza el mundo. Porque todo está por el internet. O sea, todo. Entonces habría que volver al tiempo, al tiempo en que usted iba, anotaba en un papelito pero todo está allí. Así que la ciencia tiene que ver con el tiempo del anticristo. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, entonces en el tiempo del anticristo, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Conclusión. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías, así el diablo y sus huestes están usando instrumentos humanos, tienen ya listo el escenario mundial para la venida del falso Cristo y falso Mesías. Pero creo que vean esto que está debajo de lo que está puesto en el PowerPoint. Cristianos a favor del matrimonio homosexual, no a la homofobia. ¿A dónde hemos llegado? Los hay. Eso es una manifestación tomada de una foto. Eso no es algo que yo pinté ahí. ¿Cómo va a haber cristianos a favor del matrimonio homosexual cuando está en contra de la ley de Dios? Pero ¿saben por qué? Porque el diablo se ha encargado de engañar y de seducir aún a aquellos que están en llamadas iglesias. Cristianos a favor del matrimonio homosexual. No, y entonces si usted habla mucho o usted lo combate mucho, aunque nosotros tenemos que hacerlo porque es bíblico, dice que somos homofóbicos. No me diga. Entonces, lo que Dios estableció, o sea, decir lo que Dios estableció, el matrimonio entre un hombre y una mujer, si yo digo eso, soy un homofóbico. No, soy un cristiano bíblico y estoy agradando a Dios. El anticristo y la bestia y el hijo de perdición. Bien, o sea, ya con eso terminamos, que entonces vendrá el anticristo, el hijo de perdición. Hermano, sin lugar a duda, el escenario mundial ya está listo para la venida del anticristo. Yo les decía a alguien que yo conversaba con él, que no es que de esta pandemia ya Cristo va a venir mañana, pero sí está preparando el escenario. Porque el mundo ha cambiado drásticamente. Bueno, eso va a pasar previo a cuando ya el anticristo vaya a manifestarse y que la iglesia sea llevada. Que Dios nos bendiga y que todo esto nos ayude para vivir cada día más cerca de Dios. Para no permitir ni ser influenciados por la maldad del mundo que es dirigida por el diablo. Sino que nosotros ahora en este tiempo, que quizás tengamos más tiempo, estoy hablando de todo lo que estamos viviendo, más tiempo para estar en la casa, dedíquelo a leer la Biblia. Dedíquelo a orar, dedíquelo a buscar quizás lo que antes usted no podía hacer, porque, hermano, sin lugar a dudas, estamos viviendo los tiempos del fin. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, ahora este pastor, estoy diciendo, a lo mejor dicen de mí, no, este pastor ahora está diciendo que ya con el coronavirus viene Cristo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las plagas y todo lo que ha sucedido a través de la historia está diciendo que la venida de Cristo está cerca. Y si no, ¿qué hago con el versículo que está al final de la Biblia? Dígame qué hago con él, aquellos que no creen de que Cristo, la venida de Cristo está cerca. Dice allí en Apocalipsis 22:20, el penúltimo versículo de la Biblia, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso lo dijo Cristo. Y si lo dijo en breve y hace 2000 años, pues ahora tiene que estar más breve. Y los acontecimientos que están ocurriendo me están diciendo a mí que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Demos gracias a Dios porque el día de nuestra redención está cerca. Y no vamos a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación porque por su misericordia Dios nos va a llevar con él. Pero oremos para que la gente pueda entender que ahora es el tiempo de buscar a Dios. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la revelación de tu palabra
y que muchos puedan entender que todavía hay tiempo para buscarte a ti, pero que llegará el momento en que quizás sea demasiado tarde. Que aprovechen esta oportunidad en que puedan estar allí en sus casas para que puedan meditar en tu palabra, puedan escuchar que tú les amas y que hay una oportunidad que tienen que buscar en esta vida, porque después de muerto ya solamente les espera el juicio ante el gran trono blanco. Gracias porque tenemos vida eterna por la fe en Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra tal como ella ves. Aunque eso nos cause problemas, dificultad, y en que algunos pues nos quieren amenazar de que no podemos decirlo. Bendice este ministerio hispano, bendice cada iglesia en cada lugar, bendice cada pastor, cada misionero, y que siempre haya un remanente fiel que predique tu palabra con todo poder. Gracias por tu amor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.